ElasticNet es un modelo de regresión lineal que combina los regularizadores L1 y L2. Para estimar sus parámetros, se minimiza una función objetivo que consta de las siguientes partes: una componente asociada al MSE, una penalización que corresponde a la suma de pesos o coeficientes en valores absolutos, y otra componente que corresponde a la suma de coeficientes elevados al cuadrado. En esta ecuación, alfa corresponde a la fuerza que tiene la regularización, mientras que L1 radio es un parámetro entre 0 y 1 que le da importancia al término L1 o L2. El objetivo de la combinación de L1 con L2 es generar un modelo que sea más estable y llevar a cero los coeficientes de aquellas variables que no son significativas. Como ejemplo del uso de este modelo, tenemos el dataset Diabetes que está implementado en scikit-learn. El constructor de este objeto tiene los siguientes parámetros: alfa, que es una constante que multiplica los términos de penalización. Cuando alfa es igual a 0, el modelo ElasticNet es equivalente a un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. L1 ratio es el parámetro que indica la mezcla de las penalizaciones L1 y L2. Es un valor que está entre 0 y 1. Cuando L1 radio es igual a 0, equivale únicamente a penalización L2. Cuando L1 radio es igual a 1, se utiliza únicamente la penalización L1. Feed intercept, que indica si se estima o no se estima un intercepto para el modelo. Más iter, que es la cantidad de iteraciones del algoritmo de optimización. Tol, que indica la tolerancia del algoritmo. Warm star, que es un parámetro booleano que indica si se usa la solución previa de la llamada a feed como punto de arranque de la nueva optimización. Cuando es falso, se borra la solución anterior y se parte de un nuevo punto aleatorio. Positive, que es un parámetro que cuando es verdadero, fuerza a que los coeficientes sean siempre positivos. Random, que es la semilla del generador de aleatorios. Finalmente, el parámetro selection indica la forma en cómo se actualizan los coeficientes de las variables. Cuando es random, en cada iteración, un coeficiente es seleccionado aleatoriamente para ser actualizado. Cuando es cyclic, los coeficientes son actualizados en forma ordenada, uno en cada iteración. El modelo es entrenado utilizando el método fit y el score puede ser medido mediante el método score. Al igual que en los otros modelos, predict permite obtener pronósticos. Los atributos coef e intercept permiten obtener respectivamente los coeficientes de las variables independientes y el intercepto del modelo. Nótese que para el dataset utilizado, el coeficiente de la segunda variable independiente fue reducido a 0. El objeto ElasticNet-CB implementa cross-validation para estimar el parámetro alfa en los modelos ElasticNet. Para ejemplificar el uso de este objeto, se utiliza el dataset Diabetes que está disponible en scikit-learn. El constructor recibe los siguientes parámetros: el parámetro L1 radio, el cual especifica la combinación de las penalizaciones L1 y L2. Este puede ser un valor o una lista de valores. EBS, que controla la relación entre el alfa mínimo y el alfa máximo. N-alfas, que es la cantidad de alfas utilizados para cada radio L1. Alfas, que es una lista de alfas utilizados para computar los modelos, o non. Cuando es non, los alfas son ajustados automáticamente. El parámetro feedIntercept indica si se estima o no se estima un intercepto en el modelo. MaxIter es la cantidad de iteraciones. Tol es la tolerancia para la optimización. CB permite especificar la estrategia de validación cruzada. Cuando es non, se utiliza K-fold cross validation con K igual a 5. Cuando es un entero,
Este entero especifica el K en K-fold cross validation. También puede ser un objeto CVSplitter o un iterable que devuelve los índices que permiten partir la data en conjuntos de entrenamiento y testing. Positive es un booleano que cuando es verdadero forza a que todos los coeficientes deben ser positivos. Random state es la semilla del generador de aleatorios. Y selection, que indica si los coeficientes son seleccionados de forma cíclica para ser actualizados o si son escogidos de forma aleatoria, para lo cual se utiliza la semilla especificada en random state. Una vez especificado el modelo, se estiman sus parámetros con fit y se puede calcular su métrica de ajuste con score. L1 radio es el radio seleccionado. Alfas son los alfas utilizados para verificar el valor y encontrar el mejor. Coef son los coeficientes de las variables independientes e intercept es el intercepto del modelo. LARS es un método numéricamente eficiente para estimar los parámetros del modelo de regresión lineal cuando el número de características es significativamente mayor que el número de ejemplos. Opera de forma similar a la selección de variables hacia adelante. En cada paso encuentra la característica más correlacionada con y modifica los valores en esa dirección. Cuando hay varias características con la misma correlación, continúa en una dirección equiangular entre características. Es computacionalmente tan rápido como la selección de variables hacia adelante y tiene el mismo orden de complejidad del método de mínimos cuadrados ordinarios. Este método es fácilmente modificable y puede utilizarse para producir soluciones para otros estimadores, como por ejemplo Lasso. Tiene la desventaja de que puede ser un método muy sensible a la presencia de outliers. Para ejemplificar su uso, en la celda 1 se calcula el dataset de diabetes que tiene scikit-learn. Los parámetros del constructor de LARS son los siguientes. FeedIntercept, que indica si se estima o no se estima un intercepto para el modelo. N non-zero coefs, que es la cantidad de coeficientes diferentes de cero en el modelo. FeedPath es un booleano que cuando es verdadero, indica que se almacenen todos los coeficientes de las variables en el cálculo de la solución. Jitter es el límite superior de un parámetro de ruido uniforme que se adiciona a la variable y, con el fin de satisfacer ciertas hipótesis del modelo respecto a los cálculos, y se utiliza para mejorar la estabilidad. Random state es la semilla del generador de aleatorios que utiliza Jitter. El modelo se estima con fit y score permite calcular el ajuste de los datos al modelo. El método predict permite realizar predicciones. Tal como en los demás modelos lineales, coef e intercept retornan los coeficientes e intercepto del modelo. El objeto LARSCV implementa el modelo LARS con validación cruzada. Su constructor recibe los siguientes argumentos. FeedIntercept para indicar si se ajusta o no se ajusta un intercepto al modelo. Más iter, que es la cantidad de iteraciones. CV, que corresponde a la estrategia de validación cruzada. Puede tomar los valores de non, en cuyo caso se utiliza K-fold cross validation con K igual a 5. Puede ser un entero, el cual corresponde al K en K-fold cross validation. Puede ser un objeto CVSplitter o un iterable. El parámetro max en alfas indica el número máximo de puntos que son utilizados para calcular los residuos en validación cruzada. Los parámetros son estimados con el método fit, el ajuste es medido con el método score, alfa contiene el alfa seleccionado y coef e intercept contienen los coeficientes e intercepto del modelo. El objeto Lasso implementa el modelo de regresión lineal con penalización L1. Para la estimación de los parámetros, se minimiza la función objetivo que consta de las siguientes partes. Una componente asociada al ajuste del modelo a los datos que corresponde al MSE y la penalización L1
que corresponde a la sumatoria de coeficientes en valor absoluto. Alfa es un parámetro que indica la fuerza de la regularización del modelo. Este método tiende a preferir soluciones con pocos coeficientes diferentes de cero, reduciendo así el número de características sobre las cuales la solución es dependiente. Bajo ciertas condiciones, este método puede recuperar el conjunto exacto de coeficientes diferentes de cero en el modelo. Scikit-learn utiliza el método del algoritmo de coordenadas descendentes para estimar los parámetros del modelo como tal. El constructor recibe los siguientes parámetros: alfa, que es la constante que multiplica al término L1, feed_intercept, max_iter, que es la cantidad máxima de iteraciones, toll, que es la tolerancia de la optimización, warm star, que indica si se rehúsa la solución encontrada en la llamada previa fit, o que en la llamada actual simplemente se borren los coeficientes y se inicie desde un punto aleatorio. Positive, que es un booleano que cuando es igual a verdadero, forza a que todos los coeficientes sean positivos. Random state, que es la semilla del generador de aleatorios. Y selection, que indica el orden en que se actualizan los coeficientes correspondientes a las variables y el intercepto. Esto puede ser realizado de forma cíclica o seleccionando aleatoriamente uno de los pesos. Los parámetros se estiman con fit, el ajuste del modelo se mide con score y coef e intercept tienen respectivamente los coeficientes e interceptos del modelo. Lazo CV es un objeto que implementa el método lazo utilizando validación cruzada para estimar el valor óptimo del parámetro alfa. El constructor recibe los siguientes parámetros: EPS, que calcula la relación entre el alfa mínimo y el alfa máximo; n-alfas, que es la cantidad de alfas a verificar usados para estimar el radio L1; alfas, que es el vector de alfas a verificar y que cuando es none es calculado automáticamente; feed_intercept, que indica si se calcula o no se calcula intercepto en el modelo; max_iter, que es la cantidad de iteraciones; toll, que es la tolerancia a la optimización; CV, para indicar la estrategia de validación cruzada, y que cuando es none equivale a K-fold cross validation con K igual a 5. CV también puede ser especificado como un entero, un objeto CV splitter o un iterable que indica cómo se parten los datos en entrenamiento y testing. Positive, que es un booleano que indica si los coeficientes están restringidos o no a ser positivos. Random state, que es la semilla del generador de aleatorios. Y selection, que indica la forma en cómo son seleccionados los coeficientes para su actualización. Esto puede ser cíclico o puede ser aleatorio. El método fit se utiliza para estimar los parámetros del modelo, mientras que score retorna la medida de ajuste entre los datos y el pronóstico. Alfa contiene el valor óptimo de alfa, coef contiene los coeficientes del modelo, intercept contiene el intercepto y alfas es el vector de valores alfa verificados. El objeto lazo_lars permite estimar un modelo lazo ajustando los coeficientes mediante el algoritmo LARS. Su constructor recibe los mismos argumentos que tiene el modelo LARS y tiene los métodos fit, score y predict y los atributos coef e intercept. El objeto lazo_lars implementa el modelo lazo estimando los coeficientes mediante el algoritmo LARS y validando el parámetro alfa por validación cruzada. El constructor de lazo_lars_cv recibe los mismos parámetros que tiene lars_cv y pueden ser consultados en dicho video. Al igual que los otros modelos lineales, tiene los métodos fit, score y predict y los atributos coef e intercept. Asimismo tiene el alfa y los alfas recorridos. El objeto lazo_lars_ic
implementa el modelo lazo con el algoritmo LARS y el uso de criterios de información. El constructor recibe los siguientes parámetros: el criterio, que puede ser A y C o B y C, y corresponden a los criterios de información de Akaike o Bayes respectivamente. FeedIntercept, para indicar si se estima o no se estima intercepto en el modelo. MaxIter, que es el número máximo de iteraciones. Positive, que es un parámetro booleano que indica si los coeficientes deben ser estrictamente positivos o no. Y Noise Variance, que indica cómo se realiza la estimación de la varianza de los datos. El objeto tiene los métodos feed, score y predict, y los atributos coef e intercept, que indican los coeficientes de las variables independientes y el intercepto del modelo. Alfa contiene el alfa seleccionado. Y alfas, que es un vector con los alfas utilizados por el algoritmo de optimización. Scikit-learn también implementa el algoritmo OMP o Orthogonal Matching Pursuit. Esta técnica ajusta un modelo de regresión lineal con restricciones sobre la cantidad de coeficientes diferentes de 0, es decir, la norma W0. Para la estimación de los parámetros, se minimiza el error cuadrático medio, sujeto a que la cantidad de coeficientes diferentes de 0 sea menor o igual a un valor preestablecido por el usuario. Alternativamente, se puede especificar que el MSE tiene una cota superior, y el objetivo es así entonces encontrar la cantidad mínima de coeficientes que tienen que ser diferentes de 0. El constructor recibe los siguientes parámetros: N0coefs, que es la cantidad de coeficientes diferentes a 0. Cuando es none, este valor se fija en un 10% de la cantidad de variables independientes. Toll, que es la máxima norma de los residuales. Y FeedIntercept, que indica si se estiman o no se estima intercepto en el modelo. Al igual que en los otros casos, este objeto tiene los métodos feed, score y predict. Coef e intercept retornan los coeficientes de las variables independientes y el intercepto del modelo obtenido. El atributo N0coefs indica la cantidad de coeficientes que son diferentes de 0. En Scikit-learn también se implementa la metodología OMP con validación cruzada. Este objeto recibe los siguientes parámetros en su constructor: FeedIntercept, para indicar si se estima o no se estima intercepto; MaxIter, que es el número máximo de iteraciones a ejecutar y corresponde al número máximo de características a ser incluidas. Cuando es none, se fija en el 10% de características, pero al menos se deben incluir 5. Al igual que en los casos anteriores, tenemos los métodos feed, score y predict. Coef contiene los coeficientes de las variables explicativas. N non-zero coefs indica cuántos coeficientes son diferentes de 0.